Hoy trabajaremos la píldora del día 21 en la actitud verbal. Y nos dice que debemos responder las preguntas 44 y 45 a partir de la siguiente información o texto. Y dice, cuando en 1099 los cruzados llegaron a Palestina para recuperar Tierra Santa, se aproximaban a Jerusalén y encontraron llanuras en las que crecían cañas llenas de miel, una planta desconocida para ellos con las que paliaron el hambre que padecían desde hacía semanas. Así, al menos recogía Fulquerio de Chartres, cronista de la campaña, un episodio que no podía sino evocar un pasaje célebre de la Biblia en el que se cuenta cómo el ejército israelita comandado por Jonatán, hijo de Saúl, llegó a un bosque en el que había tanta miel que parecía brotar del suelo. Primer libro del Samuel, capítulo 14-25. La caña de miel era en realidad caña de azúcar, un producto que por entonces ya hacía 2 milenios que se consumía en la India. Durante este tiempo el cultivo de la caña se había extendido por Asia y a través de los musulmanes había llegado al norte de África y al Andaluz. Las técnicas que permitían transformar el jugo en cristales desarrolladas en la India a partir del siglo V después de Cristo facilitaron su transporte y con ello hicieron que aumentase su consumo, pero fueron las cruzadas las que introdujeron definitivamente en la Europa cristiana aquel producto que pronto se reconoció por su denominación árabe azúcar. Y miramos, la pregunta nos dice, según el texto es correcto inferir que, bueno, empecemos o analicemos en qué nos están preguntando, que es la inferencia, que hay que inferir a partir del texto. ¿Y qué es inferir? Es cuando al leer extraemos una información que no está explícita en el texto. Es lo contrario a cuando nos piden algo literal, que está tal cual como está en el texto, nos están diciendo es una inferencia. Entonces miremos las opciones. Los musulmanes dan a conocer el azúcar en el occidente. Vamos a mirar el texto y nos dice en el segundo párrafo, en el renglón 3, que durante 2 y 3, durante ese tiempo el cultivo de la caña se había extendido por Asia y a través de los musulmanes había llegado al norte de África. Entonces nos están hablando que al norte de África, más no en el occidente, por lo tanto vamos a descartar la A, ya que no nos está diciendo algo contrario. Vamos a mirar las siguientes opciones. La B dice, ¿puede atribuirse a los israelitas el descubrimiento del azúcar? Bueno, vamos a ver el texto y nos está hablando en el primer párrafo sobre que el señor Fulquerio recordó cuando aquel pasaje de la Biblia cuando habla sobre el ejército israelita que llegó al bosque y encontró miel. Había tanta miel que parecía brotar del suelo, pero no nos está diciendo tampoco que fue que lo descubrieron como tal, sino que recordó el pasaje. Sin embargo, vamos a mirar la C y la D. La cristalización del azúcar es una técnica de origen indio. Bueno, miremos aquí en el segundo párrafo nos habla algo parecido y nos habla en renglón 3 finalizando que dice las técnicas que permitían transformar el jugo en cristales desarrolladas en la India a partir del siglo V después de Cristo facilitaron su transporte y con ello hicieron que aumentase su consumo. Entonces nos está dando una información, no está explícita, pero sí nos está diciendo. Bueno, volvamos ahora, sin embargo, a mirar la D. Antes de las cruzadas, el azúcar era conocida solamente en Asia. Nos fijemos esa palabra solamente. El texto nos habla iniciando el párrafo 2, dice, la caña de miel era en realidad caña de azúcar, un producto que por entonces ya hacía 2 milenios que se consumía en la India. Durante ese tiempo el cultivo de la caña se había extendido por Asia, pero no habla de que solamente era conocida en Asia, sino que pues ya se había reconocido en la India. Bueno, entonces
En conclusión, la respuesta es la C. La cristalización del azúcar es la inferencia del texto. Lo demás, la A no tiene nada que ver con lo que dice, igual que la D, y pues la B, uno dice, ay, podría ser, ¿por qué no es esta? Pues les dije que no sé, como esta se les está diciendo, atribuyendo que ellos fueron los que hicieron el descubrimiento del azúcar, sino que fue algo que recordó el señor que mencionan en el texto. Continuemos con la siguiente pregunta 45 y nos dicen: la expresión una planta desconocida para ellos con la que paliaron el hambre que padecían, la palabra subrayada puede reemplazarse por. Entonces, cuando nos habla de reemplazarse es buscar ese sinónimo, esa palabra que se pueda reemplazar, pero no que pierda el sentido de la oración. Y nos dice la A, moderaron, B, mitigaron, C, controlaron y D, eliminaron. Entonces piensen cuál sería la respuesta a esa palabra que al yo reemplazar queda significando igual la frase, la oración. Entonces moderaron, ¿qué es moderar? Cuando hay que disminuir la intensidad o evitar el exceso de algo. Entonces para ellos con la que moderaron el hambre que padecían, ¿será esa? Bueno, puede ser, sí. Vamos a mirar la B, mitigaron el hambre. ¿Qué es mitigar? Mitigar es cuando se atenúa algo, ¿sí? Se debe disminuir algo que es insoportable, eso es mitigar. Entonces vemos que moderar y mitigar pues suenan bien, pueden ser unas opciones correctas, y sin embargo miremos la C, controlaron. ¿Qué es controlar? Cuando se trata de dominar una cosa, ¿sí? ¿Será que lo controlaron el hambre que padecían? Bueno, miremos la D, eliminaron el hambre con eso que padecían. Bueno, entonces cuando eliminar es erradicar completamente algo, de ahí solamente paliaron el hambre que padecían. Bueno, si miramos la palabra paliar es disminuir o hacer una cosa hacer más soportable algo negativo. ¿Y cuál es ese algo negativo? El hambre que padecían. A veces no necesariamente debemos saber el significado. A partir del contexto, si lo leemos, uno coge y dice, ah, bueno, esta puede ser la respuesta. Entonces miramos que la C y la D quedan descartadas, quedaría entre la A y la B. Entonces la respuesta más que se acerca o la indicada es la palabra mitigar, ¿sí? Es eso, atenuar el hambre que padecían. Moderaron, pues, porque como les decía, no, aunque se parece, no nos habla como tal de evitar el exceso, ¿sí? Eso es lo que significa moderar, cuando como por ejemplo si nos dicen moderar la velocidad, modere su forma. Entonces por eso la indicada en realidad sería la palabra mitigaron el hambre que padecían, y esa es la respuesta. Y con eso finalizamos pregunta 45. Continuamos en nuestro próximo video con otras dos preguntas. Bueno, que estén muy bien y sigamos juiciosos estudiando y mirando nuestros videos que nos ayudan a analizar un poco ese tipo de preguntas que a veces pues suelen ser algo complicadas porque hay dos palabras y uno dice, pero bueno, si esas dos se parecen, ¿por qué no puede ser esta? ¿Y por qué esta es la respuesta? Esa es la más indicada. Pues hay que analizar muy bien esas dos que se parecen para elegir la correcta. Eso es todo por hoy y muchas bendiciones para todos.